¿Con qué profesor llevaron? Con el profesor Zenobio. ¿Podemos ir al profesor? Ya, ¿y recurrieron al uso del SPS? Sí, profesor, pero solo si bien recuerdo, solo en las dos últimas clases nada más, ya profesor, cerca al final del semestre, ya profesor. Ya, muy bien. Entonces, en cuanto al asunto de la técnica de procesamiento de datos, esto es un proyecto de investigación y aquí no es que van a ustedes a resolver el tratamiento estadístico. No. Eso corresponde a otra asignatura, donde vamos a desarrollar el procesamiento. Es en el ciclo prácticamente en el último, ¿no? En la serie 500 para. Entonces, a grosso modo, la tesis jóvenes tiene cuatro partes fundamentales. Primero está el planteamiento del problema, desde el punto de vista cuantitativo, ojo. Y dentro del planteamiento del problema se trabaja la descripción de la situación problemática o la realidad problemática, los problemas, los objetivos y la justificación. Caso parecido también en la investigación cualitativa. Luego, en el segundo punto, o en el segundo capítulo de la tesis, se aborda el marco teórico. En investigación cuantitativa, ahí se aborda los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales. En la investigación cualitativa, solamente se aborda el referente teórico, ¿no es cierto? Como referente teórico, en ella se aborda los antecedentes y el diseño teórico. Hasta ahí nada más, no hay bases conceptuales. En la investigación cuantitativa, el tercer capítulo está relacionado con la metodología. Entonces, ahí sí se engloba ya todo. Va la hipótesis, variables, tipo, ¿no? Diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos, validez y confiabilidad, ¿no? Técnicas de procesamiento de datos y aspectos éticos. Y en la investigación cualitativa, en cambio, se aborda el enfoque, el método, participantes, técnicas e instrumentos y el consentimiento informal. Hasta ahí vamos con 3 capítulos en ambos trabajos de investigación. Y el cuarto capítulo tiene que ver precisamente con los resultados. Entonces, cuando nosotros hablamos en este punto sobre técnicas de procesamiento de datos, tenemos que decir cómo es que vamos a procesar los datos en ese cuarto capítulo que trata sobre los resultados y discusión. Entonces, en la investigación cuantitativa tiene su propio procedimiento y lo mismo se da en la investigación cualitativa. Entonces, en el caso de la investigación cualitativa no se pide esto. En cambio, en la cuantitativa sí se precisa como un subcapítulo de lo que corresponde a la parte de metodología, y este es el 4.7 que tiene que ver con técnicas de procesamiento de datos.
Entonces, aquí en el caso de la investigación cuantitativa, hay que entender que estos resultados, ojo, los resultados que vamos a presentar, tiene que ver con la presentación, valga, ¿no?, la redundancia ahí, de los resultados a nivel inferencial, o perdón, a nivel descriptivo y a nivel inferencial. Y esto tiene que ver precisamente con la estadística no inferencial y la estadística inferencial. Por no inferencial estamos entendiendo a la estadística descriptiva, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes van a redactar esta parte de técnicas de procesamiento de datos, tienen que precisar, ¿no?, que una vez recopilada la información, estos datos serán procesados teniendo en cuenta los dos niveles del tratamiento estadístico. Uno a nivel descriptivo y otro a nivel inferencial. Entonces, a nivel descriptivo, en la investigación cuantitativa, se presenta solamente a través de tablas porcentuales, ¿no? Salvo que por ahí la investigación sea una investigación de tipo experimental y estemos trabajando con valores numéricos, en ese caso sí es necesario presentar, ¿no es cierto?, la estadística descriptiva completa, vale decir, la media, la mediana, ¿no es cierto?, la desviación estándar y todos los elementos de la estadística descriptiva simple. Pero si estamos trabajando con valores ordinales, no es necesario hallar la media, la mediana y la moda, porque cuando trabajamos con datos ordinales, generalmente trabajamos con cuatro datos. Supongamos, y algunos hasta solamente 3, ¿no? De repente es inicio, proceso, logro previsto y logro destacado. Punto. Entonces, ahí, ¿qué media le vamos a sacar? No es tan representativa esa muestra como para hacer una interpretación. Pero es otra cosa que trabaje con valores numéricos, por ejemplo, notas de 0 a 20. Entonces, ahí sí, pues, ¿no?, tranquilamente saco la media, la mediana, la moda para ver, ¿no?, qué grado de dispersión tiene, cuál es la media y hacer las comparaciones. Entonces, mucho depende del diseño de investigación con el que estamos trabajando y, lo más importante, con qué escala de valores estamos trabajando, ¿ya? Eso es sumamente importante. Entonces, repito, a nivel descriptivo, solo se van a presentar los datos porcentuales. Repito, depende con qué escala estás trabajando. Si trabajas con escala numérica, que podrían ser notas que van de 0 a 20, ahí sí es necesario hallar la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, etc. Pero si tú no trabajas con valores numéricos, entonces solamente estás trabajando con valores ordinales, entonces ahí solamente es necesario presentar los valores descriptivos desde un punto de vista porcentual a través de tablas, ¿ya? Y luego el otro punto son los resultados a nivel inferencial. Repito, que en el tratamiento estadístico, vale decir en resultados, tenemos que presentar los resultados primero a nivel descriptivo. Lo que ya dije, cuando presentamos los resultados a nivel descriptivo, hay que presentar en tablas porcentuales, si los datos o los valores son ordinales. Pero si mis datos o mis valores son en escala numérica que van en notas de 0 a 20, en ese caso sí puedo hacer uso de la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, etc. Eso a nivel descriptivo. Y luego, a nivel inferencial, debo precisar yo cómo es que voy a hallar yo el tratamiento estadístico.
y con qué estadígrafo, ¿no? Entonces, aquí a nivel inferencial, ¿no es cierto?, hay dos maneras, o en este caso, vale mejor aclarar, ¿no? Vale decir en este caso, en el campo de las pruebas estadísticas a nivel inferencial, hay dos grandes grupos de estadísticas. Uno, las pruebas paramétricas y las otras, las pruebas no paramétricas. ¿Cuál es la diferencia entre pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas? ¿No? Las pruebas paramétricas son aquellas pruebas que están estructurados principalmente para hallar la prueba de hipótesis cuando hay una distribución normal y los valores son numéricos. Ojo, cuando son los valores numéricos, vale decir cuando están en escala numérica. ¿Y cuáles son esas escalas numéricas? Ahí tenemos la escala de intervalo y la escala de razón. Cuando nuestros valores están en escala de intervalo y de razón, se hace uso de la prueba paramétrica. Pero si mis valores, ¿no?, están en una escala ordinal, ¿no?, y nominal, se hace uso de las pruebas no paramétricas. ¿No? Entonces, ¿cuáles son esos estadígrafos en las pruebas paramétricas, por ejemplo? En las pruebas paramétricas está, por ejemplo, R de Pearson. Está T de Student, con todas sus variantes. Puede ser T de Student para muestras relacionadas, T de Student para muestras independientes. Y está la prueba ANOVA, que son las que más se utilizan en el campo de la educación. Y en el caso de las pruebas no paramétricas, están, por ejemplo, las pruebas Tau-B de Kendall, Tau-C de Kendall, Rode-Spearman, está la prueba Wilcoxon, está la prueba Udeman-Whitney, que son los más usuales. Y repito, ¿cuándo hago uso de la prueba paramétrica? En primer lugar, cuando mis valores son numéricos. Y la no paramétrica es cuando mis valores son en escala ordinal o nominal. Y en segundo lugar, es cuando presentan una distribución normal o distribución no normal. Entonces, la prueba paramétrica es, en primer lugar, cuando hace uso de valores numéricos y, en segundo lugar, cuando presenta una distribución normal. Vale decir, hay una homogeneidad en su distribución de datos. Y se hace uso de las pruebas no paramétricas cuando sus valores se presentan en escala ordinal, ¿no es cierto?, o nominal, y cuando no presenta distribución normal. Entonces, ¿cómo determino si mi prueba es o no la correcta, si voy a hacer uso de la prueba paramétrica o voy a hacer uso de la prueba no paramétrica? ¿Cómo determino? En primer lugar, me debo fijar si mi escala está o mi valor está en escala numérica o en escala categórica. O sea, cuando digo numérica, me refiero a los dos valores, ¿eh? Ojo. ¿Cuáles son esas, las numéricas? De intervalo y de razón. Cuando digo escala categórica, me refiero a ordinal y nominal, ¿no? Eso primero tengo que fijarme. ¿Y dónde voy a fijarme eso? Voy a fijarme en mis instrumentos. ¿Y cuáles son esas escalas, esos valores? ¿No? Cuando yo tengo una encuesta, por ejemplo, si mi encuesta tiene sus valores, ejemplo, ¿no? Yo estoy trabajando con una encuesta y mis valores son
nunca, a veces, siempre, como alternativa. Entonces hay un valor, por ejemplo. Perdón. Tengo un cuestionario sobre desempeño docente, por ejemplo. Y este cuestionario sobre desempeño docente tiene 4 dimensiones. Y cada dimensión tiene 5 ítems, ¿no? Entonces, estos ítems se miden con esos valores, que podría ser nunca, a veces y siempre. Entonces, si ese valor es nunca, a veces, siempre, ¿en qué escala está, jóvenes? A ver, ¿me van entendiendo? Repito, Podría repetirse. si yo tengo un instrumento que se llama cuestionario sobre desempeño docente y tiene 4 dimensiones, y en los valores dice 1, nunca, 2, a veces, y 3, siempre. Esos valores, nunca, a veces, siempre, ¿en qué escala están? A ver, los jóvenes de matemática. ¿Quiénes son de matemática ahí? A ver. Jóvenes, ¿me están escuchando? Nominal, profesor. ¿Por qué, Ani? Porque no hay un orden. Puedo ser siempre, a veces o nunca. O sea, no respeto un orden, ¿no? ¿Qué dice el resto? Y si mis valores dicen, tengo una encuesta sobre desempeño docente y los valores son inicio, proceso, logro previsto y logro destacado. ¿Qué escala es? Eso sí sería ordinal. Ordinal, profesor. Ya, muy bien. Ya. Ordinal, profesor. Entonces, ya, eso es sumamente importante. Nunca, a veces, siempre también hay un orden. Nunca, a veces, siempre hay una secuencia. En cambio, si hay una lista de cotejos y hay varios ítems y la alternativa sería sí, no. ¿Qué escala es eso? Nominal, profesor. Eso es nominal, lógico, porque ahí no hay orden. Si tengo un instrumento y dice estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, ¿qué escala es? Nominal, profesor. Nominal. Otro, si yo mido, por ejemplo, en kilogramos, talla y peso, ¿en qué escala estará? Continuas, es cuantitativa, profesor. Está cuantitativo. en el campo de cuantitativo. Lógico, cuantitativos son dos. Ya, continuos, variables. Hay uno de intervalo o de razón. De intervalo. No, esos son de razón. De intervalo es, como su nombre mismo lo dice, hay un intervalo establecido y una diferencia entre todos por igual. Ejemplo, 5, 10, 15, 20, 25.
¿cierto? Hay una distribución equitativa para todos. El doble de 5 es 10, el doble de 10 es 20. En cambio, en el otro, talla, peso es muy diferente. Entonces, esos son las escalas. En el primer caso, que mide talla, peso, ¿no? Todos esos elementos están en escala de razón. En cambio, en el de intervalo, están todos los que mantienen distancia homogénea, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando se trabaja con notas 0, 2, 4, 6, 8, estamos hablando de notas en intervalo, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, primero hay que fijarnos en el instrumento, con qué escala está y cómo voy a medir. Y una vez que tengamos presente eso, es necesario, nos dicen muchos, que debemos hallar la prueba de normalidad. La prueba de normalidad se puede hallar a través de dos estadígrafos. La prueba de Kolmogorov, Smirnov y Shapiro-Wilk. Son dos estadígrafos exclusivos para hallar la prueba de normalidad. Entonces, cuando yo quiero hallar la prueba de hipótesis y quiero determinar científicamente con qué estadígrafo voy a hallar, lo primero que tengo que hacer es hallar la prueba de normalidad. Entonces, para eso puedo acudir a Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk. ¿Cuándo acudo a Kolmogorov-Smirnov? Cuando mis muestras son mayores a 50. Y Shapiro-Wilk cuando mi muestra es menor a 50. Entonces, si yo estoy trabajando con una muestra menor a 50, entonces, ¿no?, recopilado toda la información, lo someto a este estadígrafo y hallo la prueba. Si los valores salen por encima de 0,5, entonces hay distribución normal. Pero si los valores están por debajo de 0,5, hay distribución no normal. Entonces ahí científicamente determino el uso del estadígrafo. Entonces, si está por debajo de 0,5, no hay distribución normal. Entonces voy a hacer uso de las pruebas no paramétricas. Pero si mi distribución, ¿no?, normal está por encima de 0,5, en ese caso hago uso de las pruebas paramétricas. Lo que me quiere decir es que hay distribución normal. Entonces, de acuerdo a eso recién determino. Entonces, si hago eso, ahí recién determinaré cómo voy a hallar la prueba de hipótesis. En cambio, ¿qué hacían antes? Yo recuerdo bastante, ¿no? Cuando recién estaba incursionando en la investigación, y a veces ustedes sabrán, yo soy profesor de carrera, o sea, de pregrado soy licenciado en Pedagogía y Humanidades. Eso es mi carrera inicial. Especialidad Español Literatura. Entonces, como ustedes saben, los que estudiamos Español Literatura no tenemos mucho conocimiento de la estadística, ¿no? Estamos más metidos al campo de la letra, ¿no? Entonces, por la misma formación, no manejaba estadística a profundidad. Pero como mi segunda especialidad es investigación, tuve que llevar a profundidad los cursos de estadística, que llevé casi en 6 niveles, pero estadística aplicada al campo de la investigación. Entonces, ahí logré entender a profundidad el asunto esto de la estadística. Entonces, a partir de eso entendí que la estadística, muy bien llevada, en realidad te determina la solución de los problemas de investigación desde un punto de vista científico. Entonces, ¿qué es lo que sucedía antes?
Por eso les estaba contando. Cuando yo hacía mi maestría y no manejaba en aquel entonces mucho la estadística, tenía conocimientos elementales, acudí a un profesor de estadística para que me hallara mi prueba de hipótesis. Y resulta que el profesor agarró, me hizo todo el trabajo de la estadística. Obviamente yo confié en él, ¿no? Porque era estadístico. Y me hace mi prueba de hipótesis 1, me aplica R de Pearson. Ojo. R de Pearson. Y luego me lo aplica chi cuadrada. Y cuando yo le digo, explíqueme a ver por qué se hace uso de R de Pearson y por qué chi cuadrada. El colega me explica y me dice, mira, para allá la prueba de correlación se hace uso de R de Pearson. Y para hallar la prueba de hipótesis se hace uso de la prueba chi cuadrada. Bueno, como yo desconocía, acepté, sustenté mi tesis, me aprobaron y todo. Pero resulta que cuando comienzo yo a hacer mis estudios de estadística a profundidad, me di con la tremenda sorpresa de que la chi cuadrada se hace uso solamente cuando los valores están en escala nominal. Y R de Pearson se hace uso cuando tus valores están en escala numérica, vale decir intervalo. Y lo más gracioso es que R de Pearson te arroja los dos resultados. O sea, te arroja la prueba de correlación y te arroja la prueba de hipótesis. Pero ¿qué había hecho el colega? Con chi cuadrada me probaba la hipótesis y con R de Pearson me probaba la prueba de correlación. ¿Y dónde está lo más gracioso? Es que mis valores estaban en escala ordinal. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué tenía yo que hacer con chi cuadrada y qué tenía yo que hacer con R de Pearson? Si R de Pearson es para hallar prueba de hipótesis y prueba de correlación, cuando los datos son numéricos, ¿qué tenía que hacer si mis valores eran ordinales? ¿Y qué tenía yo que hacer con chi cuadrada si la chi cuadrada es para los datos nominales? O sea, en otras palabras, me hicieron mal mi prueba de hipótesis. Y ese argumento de que R de Pearson es para hallar la prueba de correlación y chi cuadrada para la prueba de hipótesis, falso. Así se hallaba antes. Así se trabajaba antes. Por eso que cuando comienzo a revisar todas las tesis que eran investigaciones correlacionales, casi toditas hallaban o con R de Pearson o con chi cuadrada. Entonces luego entendí que estos colegas estaban haciendo uso de la estadística de manera empírica, pues, ¿no? Podrían ser profesores del curso de matemática, podrían ser profesores de estadística, pero no por el hecho que son de matemática y estadística te pueden manejar la estadística aplicada al campo de la investigación, que es otra especialidad, obviamente que es hermosa, ¿no? Jóvenes, yo les cuento esta experiencia para que ustedes no vuelvan a cometer esos errores. Y obviamente, pues, ese tratamiento estadístico me cobraron carísimo, ¿no? Porque era para tesis de maestría. Lógico, pues, que era un colega especialista, se supone, y lo que me pidió se lo pagué. Pero fíjense, ¿no? Me hizo una barbaridad de tratamiento estadístico.
Y como les digo, él no solo ha hecho eso, sino también eso hacen en las tesis de la San Marcos, en todas las universidades, así se trabajaba. Porque no había un conocimiento profundo de la estadística. Recién en estos últimos años se está comenzando a trabajar y prácticamente a partir de los cursos que comencé a llevar hemos tenido que ir ordenando el tratamiento estadístico. Ahora pues ya no se cometen esos errores. Por lo menos yo garantizo, y los colegas que estamos en el área de investigación, que les conocemos, manejamos bien ya estos temas. En cambio, otros colegas que no manejan la parte estadística se pierden realmente y comienzan a hacer incongruencias en el tratamiento estadístico. Entonces, por eso les digo, no se puede determinar el uso de la estadística porque a mí se me ocurrió, sino que los estadígrafos ya están determinados cuándo se usa tal estadígrafo y cuándo no. Es por eso que estos estadígrafos o las pruebas estadísticas a nivel inferencial están divididos en dos grandes grupos: pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Las pruebas paramétricas son para hallar la prueba de hipótesis cuando los valores están en escala numérica, vale decir de intervalo y de razón, y cuando su distribución es normal. En cambio, el grupo de los estadígrafos que están dentro de las pruebas no paramétricas se hacen uso cuando sus valores están en escala, ¿no?, categórica, vale decir ordinal y nominal, y cuando su distribución no es normal. ¿Ya? Y ahí ya se tienen los estadígrafos. Por ejemplo, si mis valores son en escala numérica y tienen distribución normal, ahí hay estadígrafos para cada tipo y diseño de investigación. Por ejemplo, si mi investigación es correlacional, ojo, si mi investigación es correlacional y tengo valores numéricos y presenta distribución normal, ahí existe la prueba que se llama R de Pearson. Otro, si mi trabajo de investigación es experimental y quiero trabajar, ¿no?, solamente a nivel preexperimental, con pruebas antes y después, y mis valores son numéricos y tiene distribución normal, ahí está la T de Student para muestras relacionadas. Si mi trabajo es experimental y trabajo, en este caso, con dos grupos, vale decir con un diseño cuasi experimental, entonces ahí está la prueba T de Student para muestras independientes. Si por ahí quiero trabajar yo una investigación tal vez de nivel experimental y quiero hacer uso, de repente comparar más de 3 grupos y mis escalas son numéricas, ¿no es cierto?, y tienen distribución normal, ahí está la prueba ANOVA. ANOVA se hace uso cuando tienes más de 2 muestras. Ojo. Y por otro lado, si yo tengo una escala categórica, en este caso ordinal, y no tengo distribución normal, y mi investigación es correlacional, ahí hay varios estadígrafos para correlación cuando la escala es ordinal. Ahí está, por ejemplo, Tau B de Kendall, Tau C de Kendall, Rho de Spearman. Y si por ahí quiero hacer una investigación donde mi escala es ordinal, ¿no?, y no hay distribución normal, y quiero hacer una investigación preexperimental, para eso está la prueba Wilcoxon. Y si por ahí trabajo de repente una investigación cuasi experimental y mi escala es ordinal
¿no es cierto? Y mi distribución es no normal, y estoy haciendo una investigación cuasi experimental, pues para eso está Udeman Whitney. ¿Se dan cuenta? O sea, para cada diseño hay su propio estadígrafo. Entonces eso es lo que muchos colegas no conocen, ¿no? Y empíricamente hacen uso de la estadística. En realidad, jóvenes, ya tengo casi 22 años enseñando investigación, y es por eso que algunos colegas que me conocen a veces saben de mi formación de pregrado, que soy de español y literatura, creen que no sé estadística. Pero no es así, pues. Si yo no conociera estadística, no tendría cómo ni por qué enseñar investigación. Porque para enseñar investigación tienes que conocer la estadística. Si no, ¿cómo vas a enseñar investigación cuantitativa? Solamente me abocaría a llenarles de teoría y luego les tomo examen y encima los desapruebo. Eso no es hacer investigación, jóvenes. Es por eso que en el curso que desarrollan conmigo, cuando pasen al siguiente ciclo, ustedes van a tener que cargar el SPS en su laptop y van a venir a clases y conmigo van a desarrollar toda la prueba de hipótesis en aula. Y así siempre he trabajado. ¿Ya? Mientras estén conmigo en aula, yo les voy a enseñar. Pero una vez que terminen, egresen, ya no sean mis alumnos, ya eso es otra cosa, pues, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, ustedes tienen que comprender el asunto esto de la estadística. ¿Ya? Ahí tienen que trabajar muy bien teniendo en cuenta esos dos elementos fundamentales. Entonces, con esas pruebas estadísticas, lo que van a hacer ustedes es hallar la prueba de hipótesis. Y eso está en el nivel inferencial. Luego de eso hacen la discusión de resultados. Vale decir, el capítulo 4, que trata sobre resultados y discusión, tiene 3 puntos a desarrollar. El primer punto va a presentar resultados a nivel descriptivo. Vale decir, sería 4.1, resultados a nivel descriptivo. 4.2, resultados a nivel inferencial. Ahí van a presentar los resultados de la prueba de hipótesis. Y 4.3, ahí van a hacer la discusión de resultados. Eso es en el caso de investigaciones cuantitativas. Y todo eso vamos a hallar con SPSS. Y en el caso de investigación cualitativa, vamos a hallar los resultados haciendo uso de Atlas-T, que es otro software parecido al SPS, pero el Atlas-T es exclusivo para datos cualitativos. Eso también les voy a enseñar. Aunque muchos investigadores, como el caso, por ejemplo, de Miguel Martínez Migueles, recomienda que es mucho mejor trabajar manualmente. Tiene su propio procedimiento para determinar categorías, subcategorías y hallar la confiabilidad de los resultados. Todo eso lo vamos a trabajar cuando vayamos al asunto de resultados. ¿Ya? Eso es más o menos el panorama general que deben tener en cuenta, jóvenes. Entonces, cuando ustedes me van a redactar este punto 6.7, técnicas de procesamiento de datos, solo me van a describir en forma general cómo van a hallar esos resultados. Basta un solo párrafo, ¿no? 7, 8 renglones por lo mucho. O sea, ahí deberán decir, en el presente trabajo de investigación, ¿no? Una vez recopilada la información, se procederá a la sistematización de los resultados recurriendo al software o al paquete estadístico SPS versión 23, 24 o 25. Ya están en versión 25 ahora. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Punto aparte o punto seguido.
Asimismo, los resultados que se obtengan se presentarán a nivel descriptivo y a nivel inferencial. Punto seguido. En el primer caso se presentarán los resultados a través de tablas porcentuales. Y en el segundo caso se procederá a hallar la prueba de hipótesis previa, ¿no? Prueba de normalidad. Y en base a ello se determinará el uso del estadígrafo para la comprobación de la hipótesis. Punto aparte. Nada más. ¿Qué otra cosa más van a decir? Eso es lo que van a hacer en ese punto, jóvenes. ¿Ya? Ahora, no viene al caso comenzar a hablar sobre criterios para seleccionar un procedimiento estadístico, pruebas no paramétricas, y porque eso les va a confundir mucho más. Pero por lo pronto, ya con lo que he explicado, yo creo que tienen una noción por lo menos. ¿Ya? Ahora, luego de eso viene 4.8, aspectos éticos. En aspectos éticos, que es el último punto, ustedes también van a redactar, ¿no?, un párrafo de 6 o 7 renglones, pero en el que van a precisar qué es lo que van a hacer para hallar el consentimiento informado y qué van a hacer para respetar el derecho de autor. ¿No es cierto? Y esto tiene que ver con las normas APA. Entonces, los aspectos éticos tienen que ver con la buena práctica en el campo de la investigación. La buena práctica es que todos los resultados que se presenten sean reales, sean verídicos, ¿no?, y que no se manipulen los resultados. Por otro lado, ¿no?, el buen uso de los aspectos éticos significa que yo voy a respetar el derecho de autor. Por lo tanto, voy a citar a los autores de acuerdo a las normas APA. No me voy a apropiar yo de las ideas de otros, porque no van a poder. Porque ahora que me van a entregar ustedes el trabajo, voy a pasarle por el Turnitin para que vean ustedes cómo están trabajando. ¿Ya? Eso tiene que ver con aspectos éticos. Entonces, aquí, jóvenes, generalmente se redacta más o menos de esta manera, ¿no? Los aspectos éticos en el campo de la investigación educativa son sumamente importantes. Para ello, se enviará la correspondiente solicitud a las instituciones educativas solicitando la autorización correspondiente para la recopilación de datos, el mismo que busca el consentimiento informado de parte de los docentes que serán objeto de la investigación. Punto seguido. Asimismo, se hará uso correcto de las normas APA, el cual permitirá el respeto irrestricto de los derechos de autor, citando de manera correcta a los autores y referenciando en el punto que corresponda. Punto aparte. Solo eso tienen que decir en aspectos éticos. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí sería, ¿no?, el capítulo correspondiente al número 4, que es metodología. ¿Ya? Entonces, resumiendo, en metodología, ¿qué aspectos van a ir? Primero, tipo y nivel de investigación. Segundo, método. Tercero, diseño de investigación. Cuarto, población y muestra. Quinto, técnicas e instrumentos. Sexto, validez y confiabilidad. Séptimo, técnicas de procesamiento de datos. Y 8, aspectos éticos. Todo esto bien redactado, como ya les había dicho, siempre citando a un autor. Claro que en los puntos relacionados a validez, confiabilidad,
a las técnicas de procesamiento de datos y aspectos éticos, ahí sí ya no citen autor, porque solamente ahí están diciendo lo que van a hacer. Ya en el informe final va a cambiar toda esa redacción. Pero en cambio todo lo que está para arriba, no, eso se va a mantener. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí sobre metodología. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes y señoritas. ¿Me he dejado entender? Pregunten ahora. Jóvenes, señoritas. Bueno, veo que no están muy interesados, creo. Ahora vamos al punto número 5, aspectos administrativos. En aspectos administrativos, que es el último capítulo, deben ustedes presentar 5.1 recursos humanos y materiales, 5.2 presupuesto, 5.3 cronograma. Para esto yo les voy a enviar una estructura ya desarrollada donde ustedes pueden cambiarle solamente algunos datos y que no es mucha información que hay que hacer, sino en recursos humanos y materiales precisar, ¿no? ¿Con qué recursos humanos se cuenta? Dentro de los recursos humanos será pues, ¿no?, docentes de las instituciones educativas o estudiantes de las instituciones educativas, será pues el asesor y el investigador. Y en materiales, ahí sí tienen que hacer un listado de todos los materiales que van a utilizar. Desde lo más mínimo, hay que tener en cuenta. Lapiceros, papeles bond, folders, plumones, computadoras, impresoras, etcétera, ¿no? Hasta de repente pasajes, compra de libros, qué sé yo. ¿Ya? Y en cuanto al presupuesto, ahí hay que considerar todos los gastos que ustedes van a ejecutar en el proceso de esta investigación. En el presupuesto tienen que presupuestar todo. Tienen que presupuestar incluso todo lo que van a gastar de repente en materiales. Me refiero a lapicero, lápiz, papel, bond, tinta, etcétera. ¿A cuánto asciende? El asesoramiento, ¿a cuánto? El tratamiento estadístico, ¿a cuánto? Corrección de estilo, ¿a cuánto? Siempre hay que poner el presupuesto para cada uno. En realidad, un trabajo de investigación muy bien desarrollado tiene que tener un presupuesto. A veces, con esto de que yo ya les ayudo a hacer el tratamiento estadístico y todo, ya tienen todo y creen que la tesis les va a salir gratis. Tampoco vayamos a ese extremo, ¿no? Porque de hecho van a tener que invertir también algo de dinero, ¿no? ¿En qué? Por ejemplo, ¿no? De repente, bueno, pues la estadística ya no tenga mayor problema, yo lo voy a ayudar. Pero, por ejemplo, tienen que tener que alguien por lo menos le haga una revisión de estilo, porque tiene que estar muy bien redactado, porque recuerden que una tesis ya es prácticamente producto de una investigación científica y lo que se exige a ese nivel es que tenga una muy buena redacción, haciendo uso por lo menos de un lenguaje científico. No podemos hacer una tesis haciendo uso de un lenguaje pues coloquial, la vida. Entonces, hay ese tipo de cosas, van ustedes a gastar comprando libros, imprimiendo, etcétera. O sea, tiene que haber un presupuesto. Nada les va a caer del cielo. No todo les va a caer del cielo, jóvenes. ¿Ya? Todo eso tiene que ir aquí. Finalmente, viene la referencia bibliográfica y en referencia bibliográfica van a considerar todos los autores citados. Y de acuerdo a la norma APA, en orden alfabético. Y de acuerdo a la norma APA, los autores se citan en párrafo francés. ¿Qué es el párrafo francés? O sea, la primera línea va de un inicio hasta el final, pero la segunda, tercera o cuarta ya también dejando sangría.
Ya, eso es párrafo francés. ¿Ya? Bien, y al final va en anexos la matriz de consistencia. ¿Qué cosas tiene que tener la matriz de consistencia? La matriz de consistencia, jóvenes, es un cuadro donde debe ir en primer lugar el problema. Segundo lugar, objetivo. Tercer lugar, hipótesis. Cuarto lugar, variables e indicadores. Y quinto lugar, metodología. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una investigación sobre clima institucional y desempeño docente, entonces, muy bien, eso será mi título. Entonces tendrá su problema, su objetivo, su hipótesis, tendrá sus variables, tendrá su metodología. Eso voy a copiar y pegar. En problema, copio y pego el problema general y lo que sigue, problemas específicos. En objetivo, copio y pego el objetivo general y el objetivo específico. En hipótesis, igual, hipótesis general, hipótesis específicos. Y en variables pongo la variable, sus dimensiones y sus indicadores. Y en metodología pondré cuál es el tipo, cuál es el diseño, cuál es la población y muestra, cuál es la técnica e instrumento. Esos 4 elementos debe ir en metodología, nada más. En una tabla está resumida prácticamente todo lo que es el trabajo de investigación. Eso es matriz de consistencia. ¿Ya? Muy bien, todo eso redactado ustedes van a subir al sistema para el día miércoles. Miércoles tenemos con ustedes, ¿no? El día miércoles deben de subir todo totalmente acabado. En el caso de investigación cualitativa, estos aspectos administrativos, igualito, todo esto que les he explicado, igual van a ser también para la investigación cualitativa. Se va a ir aspectos administrativos, recursos humanos, materiales, presupuesto, cronograma, va también su referencia bibliográfica, en sus anexos su matriz de consistencia. En el caso de investigación cualitativa, la matriz de consistencia es más resumida. Solamente irá problema, objetivo, categoría y metodología. Solo cuatro cuadros. Entonces, como quiera que solamente tienen un problema, solamente irá eso. En problema, copian y pegan el problema. En objetivo, copian y pegan el objetivo. En categoría, la categoría es prácticamente la variable que se conoce en la investigación cuantitativa. Si estoy investigando, por ejemplo, sobre percepción de docente sobre desempeño docente, ¿cuál será la categoría? Desempeño docente. Eso pongo en categoría. Y en metodología, ¿qué cosa voy a poner? Pondré ahí enfoque. 2 puntos. ¿Qué enfoque es? Cualitativo. Luego, método, 2 puntos. ¿Qué método es? Fenomenología. Luego otro subtítulo. Participantes, 2 puntos. Ahí sí explico con más claridad. 7 docentes de la institución educativa Mariscal Cáceres. Punto. Técnicas e instrumentos. ¿Qué técnicas voy a utilizar? Guía de observación participante. Guía de entrevista a profundidad. ¿No? Luego podré utilizar ahí el anecdotario y tal vez la observación participante. Punto. Con eso termino. Todo esto van a presentar en su trabajo todo conjunto y todo eso van a subir al aula virtual hasta miércoles 1 de la tarde. ¿Ya? Y cosa que esa clase que viene el día miércoles me presentan también aquí uno por uno para ir revisando. ¿Ya?
A ver, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profesor, disculpe, Sí, señorita. profesor, por favor, la tarea podría ser hasta el día lunes. No hay tiempo para eso. Porque se supone que han avanzado todo. Lo que ahora solamente estoy considerando solamente son 2 puntos. Y el resto solamente es completar. Porque yo les voy a enviar a ustedes el punto número 5. ¿Qué cosa más necesita? Ya, profesor. Claro, porque si ya todos han subido hasta unos puntos antes, ¿qué cosa más desean hacer? Ahora, que van a seguir corrigiendo, obviamente van a seguir corrigiendo. No por el hecho que han subido ya está acabado. Entonces, yo necesito ver cómo está todo. En la próxima clase, el miércoles, voy a revisar todos estos puntos que acabo de precisar y luego voy a subir al Turnitin y devolverles a cada uno de ustedes ya con una revisión de repente más exhaustiva teniendo en cuenta el Turnitin. Y ojo, eso no significa que yo les voy a castigar o sancionar a ustedes, de ninguna manera. El Turnitin no está hecho para eso, sino es para ver, a ver cómo han trabajado, cómo está avanzado, ¿no? A ver, ¿hay respeto de derechos de autor o no hay respeto de derecho a autor? Y si no hay, tendrán que aprender y corregir, no hay ningún problema. Por eso estamos terminando a tiempo ahora. Sería otra cosa que ya el tiempo me esté acabando y ya no hay más tiempo. No, no importa. Suban ustedes el miércoles, así hay errores, van a ir corrigiendo. ¿Ya? Profesor, Sí, sí. una consulta en cuestión del fenomenológico, profesor. Hemos hecho ya hasta el consentimiento informado, profesor. Vamos a hacer ahora el capítulo 5 igual. El capítulo 5, sí, el capítulo 5. Y nos va a brindar un... ¿Qué es lo que nos va a brindar, profesor? Como un Una esquema. estructura, ¿ya? Ahí viene ya con todo. Es un formato. Ah, ya, En ese formato ustedes van a completar nada más ahí, ¿no? Si de repente ahí viene ya todo, ¿no? El uso de todo, incluso presupuesto. Y si ustedes consideran que es muy poco, hay que aumentarle más, ustedes le aumentan. Y si hay algo que quitarle, le quitan, no hay ningún problema. Pero ahí ya les voy a dar ya una estructura prácticamente completan y pegan. Ahí, ¿qué cosa más van a hacer ustedes? No van a hacer otra cosa. ah, ya, ya, profesor, entonces. Sería. A ver, ahorita a ver si voy a ver, me esperan ahí nomás, voy a ver para explicarles esa parte, ¿eh? Para todos. ¿Me escuchan, no? Sí, profesor. Sí. A ver, espérenme un 5, ¿eh?
Jóvenes, ¿logran visualizar? Sí, profesor. Ya, muy bien. Aquí viene el modelo. Les he enviado ya al WhatsApp del grupo. ¿Ya? 5 aspectos administrativos, dice aquí. ¿Están leyendo? Sí, profesor. Ya, profesor. entonces ahí viene. 5.1, recursos y presupuesto. Esto va directo. ¿Ya? Pero si ustedes quieren de repente por ahí agregar recursos humanos y materiales, le pueden poner, pero acá está mucho mejor. 5 aspectos administrativos. 5.1, recursos. 5.1, recursos y presupuesto. Aquí está. Descripción, bienes, servicios, con detalle. Ustedes analizan, ¿está bien o no está bien? ¿Este costo unitario está bien o es más barato? Los servicios, pago a personal de apoyo, uso de internet, fotocopias, pago por asesoría estadística, pago por revisión de la redacción, impresión de material empastado, gasto administrativo. Total saldría 2.032. Muy barato, agreguen ustedes. ¿Ya? Luego viene acá el financiamiento, 5.2 autofinanciado por la investigadora o el investigador. 5.3 cronograma de ejecución. Esta es la tabla de Gantt. ¿Ya? Actividad está de aquí hacia abajo y la fecha, 2020. ¿No? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ustedes esto lo contextualizan. En el caso de ustedes parece que va a correr 2020-2021. Entonces, consideren desde cuando hemos empezado las clases, agosto, junio, julio, ¿no es cierto? Agosto, Jóvenes, julio. Agosto, Agosto, profesor. Agosto, ya agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y vuelven nuevamente en abril, mayo, junio, julio. Entonces, hacia abajo están actividades, elaboración y aprobación del proyecto. ¿Cuándo? Más o menos. Ampliación del marco teórico, preparación de instrumentos, validez y confiabilidad, aplicación de instrumentos, sistematización de datos, interpretación y análisis, redacción del informe final. Y aquí pueden ustedes agregar, ¿no? 9, revisión, y aprobación de tesis. ¿Cuándo sería eso? Y 10, sustentación. ¿Ya? Y abajo están referencias bibliográficas. Esto es lo que les decía el párrafo francés. De acuerdo a la norma APA, fíjense, el apellido va adelante, ¿no? El primer párrafo se escribe normal, o perdón, el primer renglón. El segundo renglón y el tercero se escribe ya dejando sangría. Luego, nuevamente va el autor, el siguiente, se escribe normal, y los siguientes renglones se escriben dejando sangría. A esto le llamamos párrafo francés. Y en orden alfabético. Fíjense que va solamente el apellido y luego la letra inicial del nombre. ¿Ya? Fíjense, cuando hay 3 autores acá, va Velázquez, M, Novoa, M y Mayorga, M. Luego recién viene el año, el título y acá dice recuperado de, ya no se pone recuperado, solamente se copia y pega el link, de acuerdo a la nueva versión de la norma APA.
Y esto de aquí es la matriz de consistencia. ¿Están observando, jóvenes? Sí, profesor. Ya, la matriz de consistencia. Lo que les decía. En la matriz de consistencia es esta la tabla, ¿va? Formulación del problema. Problema general, copio y pego, problema específico, todos los problemas específicos. Formulación de objetivos, objetivo general y objetivos específicos. Hipótesis, hipótesis general y hipótesis específicos. Y acá variables indicadores, solamente variable independiente, eficacia docente, variable dependiente, gestión pedagógica. Acá ustedes van a agregarle, ¿no?, dimensión. Dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Cada uno tiene sus dimensiones. ¿Cuántas dimensiones hay? Le agregan. Igual en la otra variable. Acá también ponen dimensiones. 2 puntos, igual abajo. Y luego viene tipo de investigación, diseño, población, muestra, técnica e instrumentos. Nada más. Esto es su matriz de consistencia. En el caso de investigación cualitativa, ya no hay hipótesis, no hay variables indicadores. Entonces, ojo acá, esto de acá no es instrumentos y métodos. Acá van a poner ustedes metodología. Esto es metodología en realidad. Para todos, ¿ah? No solamente para la investigación cualitativa, sino para todos, cuantitativa también. Entonces, en cualitativa decía, debe ir formulación del problema, formulación de objetivos, quitan hipótesis y en vez de variables e indicadores van a poner aquí categoría. Y la metodología igual ponen, en vez de tipo pondrán enfoque, en vez de diseño pondrán método, en vez de población pondrán participante, y en vez de técnicas e instrumentos, esto sí lo mantienen, técnicas e instrumentos, los que corresponden, ¿ya? Eso es lo que deben presentar y con eso prácticamente el proyecto está totalmente acabado. ¿Qué más desean? ¿Algo más, jóvenes? A ver, con todo eso, ¿alguien quiere más tiempo todavía? Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Profesor, yo quería hacer una consulta, pero ya es sobre unas sesiones anteriores, sobre la tarea que dejó, no pude desarrollarla, profesor, es sobre el cuadro de operacionalización. Ya, ¿qué? Digo, para organizarlo y con variable independiente y dependiente, profesor, y según el título de mi proyecto, profesor, yo, según a mi parecer, lo considero que es solamente univariable, profesor, y no pude desarrollar esa parte, profesor. ¿Cuál es tu título? A ver. Estudio comparativo del aprendizaje de la matemática, profesor, en 2 centros educativos. Ah, no, si es univariable igual va la operacionalización, pero de una sola variable. Ahí no hay variable independiente ni dependiente. Solamente va variable 1. Solo así debo considerarlo, profesor. Claro, es la variable. Entonces, ¿cuál es tu variable ahí? Aprendizaje de la matemática. Claro, profesor, sí, justamente. Ya. Y luego viene definición conceptual. Das una definición. ¿Qué es aprendizaje de la matemática? En la definición operacional dices con qué instrumento vas a recopilar los datos. Y en las dimensiones, ahí pones cuáles son las dimensiones del aprendizaje de la matemática. ¿Cuáles son las dimensiones? Dimensiones, profesor. Ajá. No, esa parte no la desarrollo, pues, profesor, le estoy consultando. Es que las dimensiones van a salir, pues, de las capacidades de aprendizaje de la matemática. Sí, ¿Cuáles profesor, son las capacidades? tiene 4, pues, profesor. Ya, pues esos 4 serán pues las dimensiones. Ya, las capacidades, dimensiones. No lo he hecho, profesor, el cuadro, no lo he hecho justamente por eso, por la duda. No encontré, busqué tesis similares, no encontré, profesor. No pude como estructurarlo, el cuadro. Mira, hay un montón de tesis sobre aprendizaje de la matemática. No será pues investigación comparativa, Sí, pero investigaciones correlacionales
hay un montón. Entonces, cuando tú entras ahí a su operacionalización de variables, ahí están sus dimensiones en base a las capacidades que te estoy diciendo. Y al final están el instrumento incluso que han utilizado en esa investigación. Tú Sí, tienes que revisar eso. profesor, en todo caso, usted me está mencionando que es correlacional. Yo le estoy considerando que es descriptivo, profesor. Por eso te estoy diciendo, si tú encuentras una investigación correlacional, tú no lo tomes todo, solamente toma la variable respecto al aprendizaje. Ya le entiendo esa parte en todo caso, porque sí hay de aprendizaje de la matemática, pero conjuntamente agregado rendimiento académico y todo eso más, entonces ahí voy con dos variables. Por eso tú córtale la otra variable y llévate tu variable que te corresponde. Está ¿Ahora me bien, entiendes? sí, sí, está claro, profesor. Ya, y eso tiene seguramente su instrumento. Ese instrumento también llévate. Pero tú vas a saber de quién estás copiando porque luego van a hacer una ficha técnica. Y en esa ficha técnica van a poner quién es el autor de ese instrumento, dónde elaboró, cómo se llama la institución, qué año, cuáles son sus dimensiones, cuál es su nivel de validez, su confiabilidad. Por eso hay que archivar bien esa tesis de dónde vas a extraer, porque de ahí vas a sacar los datos. Porque si no pones eso, aparecería como que estás haciendo un plagio. ¿Me entiendes? Sí, profesor. ¿Ya? Así de sencillo, joven. ¿Ya? Profesor, ya, No es cosa del otro mundo. sí, sí, profesor. Una vez desarrollado mi cuadro de pensión, profesor, de ahí salen las hipótesis específicas, ¿verdad, profesor? Claro, pues. Sí, justo eso me falta, profesor, porque el resto sí estamos según a lo que nos sí estoy continuando sobre el cuadro, me falta, profesor, en mi trabajo. Ya, haga esos cuadros, de ahí van a salir tus hipótesis específicas. Si vas a trabajar con las 4 capacidades, tendrás 4 problemas, 4 objetivos y 4 hipótesis específicos. Ya. Está bien, profesor, muchas gracias, muy bien. Ya, muy bien. Más preguntas, jóvenes. Cualquier duda que tengan, Profesor, ahora hagan todas las preguntas. Sí, dígame. profesor, bueno, una consulta. Lo que pasa es que yo también estoy dificultándome en las variables, profesor, de mi problema. Ya. Justamente mi problema era lo que es enseñanza virtual y buscando las tesis que yo he tomado como referencia en los antecedentes, solamente aparecen como entornos virtuales, ¿Cuál más es el no como título de tu enseñanza trabajo? específica. Bueno, pero mi título de trabajo es la enseñanza virtual y el nivel de aprendizaje en los estudiantes de tercer año de secundaria. Me Nivel de había dicho aprendizaje. que ponga nivel de aprendizaje en el área de comunicación. Eso lo he aumentado por sugerencia de usted. Y bueno, de esa parte sí tengo sus capacidades en cuanto a las dimensiones, pero lo que no encuentro es sobre la enseñanza virtual, profesor. Es que ahí les había dicho que en este caso, por ejemplo, eh, una cosa es la enseñanza virtual planificada, que tienen sus propias dimensiones, y la otra es la que ahora están utilizando. Entonces, de repente ahí tú tendrías que elaborar un nuevo instrumento teniendo en cuenta cómo están haciendo la enseñanza virtual hoy día, ¿no? Las dimensiones, ¿cuáles serían? Por ejemplo, uso de la televisión, uso WhatsApp, ¿qué cosa más? Entorno virtual, o perdón, ¿cómo le llaman esto? Sí, profesor, lo que he encontrado, como le estaba mencionando, es solo los entornos virtuales. Por ejemplo, he encontrado lo que es la dimensión informativa, que tiene mucho que ver con los entornos virtuales. Son los recursos o materiales que se utilizan justamente en las aulas virtuales. Ya, Esa entonces dimensión he encontrado y en ese mismo artículo he encontrado la dimensión práctica o experiencial, que también tiene que ver con las aulas virtuales. Por eso eso estaba considerando como mis dimensiones de la enseñanza virtual. ¿Estaría bien así, profesor? ¿O pero se cómo adecúan eso haría a lo en que esto? están haciendo ahora. Sí, sí, profesor, esto es Ya, un entonces, pues, artículo. ya, ya, trabaja con eso entonces, pero trata de buscar la tesis original.
porque en el artículo solamente es casi a resumen. Pero busca la Sí, tesis profesor, original, ok, profesor. ya ahí Sí, vas a porque los encontrar, demás tesis que he revisado, profesor, los demás tesis que he revisado hablan solamente de entorno virtual. Solo es entorno virtual, no específicamente enseñanza virtual. Inclusive hay tesis que hablan de la educación virtual a distancia. Eso es muy distinto, ¿ya no? Entonces, lo que yo claro, estaba es muy considerando distinto, es ¿no? los entornos virtuales. Ya. ¿Cuál es el título? Me dices entorno virtual, ¿no? No, profesor, enseñanza virtual y el nivel de aprendizaje en el área de comunicación. Esas son mis dos variables que estoy manejando, profesor. Ya, entonces, ¿qué dimensiones has encontrado? Pues he encontrado la dimensión de las áreas, perdón, de entornos virtuales en cuanto a lo que es dimensión informativa, dimensión praxis o experiencial, y otro es acá está dimensión comunicativa, que tienen mucho que ver con los aulas virtuales, entornos virtuales. Ya, eso lo puedes tú contextualizar, pues, a lo que ahora se está trabajando. Ah, Entonces, ya, tú ya, ubica la profesor. tesis, ubica sus instrumentos y con eso adecúalo y contextualízalo. ¿Ya? Y eso Ya, considera tú profesor, como muchas gracias. dimensiones. ¿Ya? Ah, ya, Perfecto. ya. Muchas gracias, profesor. Me ha aliviado bastante. Gracias, profesor. Ya. ¿Quién más otro tiene dificultades? Esto es la oportunidad, jóvenes, porque ya de aquí para adelante voy a abocarme a elaborar instrumentos o contextualizar instrumentos. Y quisiera que esos proyectos estén muy bien hechos. Profesor, yo tengo una consulta. A ver, Antecedentes, no, en el referente teórico, profesor. El mío es de ¿ya? investigación fenomenológica. He citado, profesor, o he recurrido a la cita, profesor, como en 3 ocasiones, porque no Ya. encuentro fuente original. ¿Estaría bien, profesor, o tendría que sí o sí buscar la fuente, la primera fuente, profesor? Miren, en la última versión de la norma APA ya no aparece cita de cita. Yo le recomiendo que ya no utilices. En peor de los casos, aunque sea ya parafrasealo citando al primer autor. Ya, profesor, ¿Me entiendes? gracias. Ya, muy bien. Otra consulta, jóvenes, otra consulta. Bueno, Profesor, disculpe una consulta. En lo que viene a ser la matriz de consistencia en fenomenología, respecto a las variables y dimensiones, ¿qué vamos a poner? a ver, Anita, no me has escuchado. He explicado. Disculpe, profesor, he estado He perdida. dicho que en esta parte, donde corresponde hipótesis, lo van a retirar. No hay hipótesis en ustedes. En reemplazo de variables, van a poner categoría. ¿Y cuál es la categoría en el trabajo de investigación de ustedes? La categoría es sinónimo de variable. Si vamos a la investigación cuantitativa, ¿cuál sería la variable en tu trabajo de investigación, Anita? A ver, La brecha digital. ¿cómo? La brecha digital en educación. A ver, repíteme el título. Repíteme el título de tu trabajo. Ya, la brecha digital en educación, experiencias y vivencias de los profesores del área de comunicación del Colegio 9 de Diciembre. A ver, Anita, no te he escuchado muy bien. No sé, a ver, pégate mejor y habla bien. La brecha digital en educación, experiencias y vivencias de los profesores del área de comunicación. Entonces, ahí es brecha digital. Eso es lo que tú vas a investigar sobre la brecha digital, ¿no es cierto? Sí, profesor. Esa es tu categoría momentánea. Cuando ya terminamos de hacer la tesis, seguramente van a salir más categorías y se va a tener que incrementar más esas categorías. Solamente vas a poner la categoría, nada más. No hay todavía subcategorías. Cuando terminemos la investigación van a haber categorías, subcategorías. Es algo parecido a variables y dimensiones. En vez de variables tú vas a poner categorías.
En vez de dimensiones vas a poner subcategorías, pero eso ya una vez que terminemos, cuando tengas definido cuáles son tus categorías, subcategorías, eso vamos a poner ahí en la matriz de consistencia. ¿Me logras entender, Anita? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. ¿Más interrogantes? No hay ninguna. Profesor, ¿Sí? de recordar el nama, profesor, que cuelgue ya al plataforma todas las diapositivas, por favor. Están colgadas. De esta clase, eso, profesor. De esta clase, ahí está, pero de ahí estoy bajando. Ya listo, profesor, gracias. Todas las diapositivas que he desarrollado están en cada sesión que está publicada. Ahí está todo. ¿Ya? Más bien hemos dejado de trabajar los foros y a partir de hoy para adelante vamos a trabajar el foro. Tiene una manera de responder. Ya no lo puse porque los comenzaba a exigir ustedes con que me presenten semanal los trabajos, por eso que dejé. Pero ahora que ya vamos a estar un poquito más sueltos, vamos a trabajar los foros también. ¿Ya? Bueno, pero creo que varió ¿qué les digo? La exigencia, porque ahora sí ya tienen prácticamente casi listo el proyecto de investigación. Entonces, lógicamente que tendrá pues algunas todavía dificultades, limitaciones, pero para eso está el tiempo prudencial para poder ir corrigiendo. Lo más importante es que van a terminar con su proyecto. ¿Ya? Bueno, jóvenes, si no hubiera algo más, hasta aquí llegaríamos por hoy día. ¿Ya? Profesor, yo tengo una duda, por favor. A ver, dime, Joana. Es respecto a mi tema, es similar a mi compañera Anita Liliana que ha preguntado. Yo la verdad es que no puedo identificar bien cuáles serían mis variables en mi tema. Mi tema es percepción de los docentes universitarios de la educación no presencial. Considero que es percepción de los docentes. ¿Habría dos, la educación no presencial también o ya no? Tu trabajo es fenomenológica, ¿no? Sí, profesor. Niña, la percepción de los docentes, ¿qué piensan los docentes? ¿Sobre qué piensan sobre qué? Sobre la educación no presencial que se está llevando a cabo. Entonces, tu categoría es, ¿cómo me he dicho? ¿Educación? No presencial. ¿Qué es eso? Educación no presencial, esa es tu categoría. Ah, ya. Muchas gracias, profesor. Ya, porque la percepción es como decir, ¿no? ¿Qué piensan los profesores sobre la educación no presencial? Tema de investigación, educación no presencial. Esa es tu categoría. ¿Ya? ¿Quién más está haciendo investigación fenomenológica? A ver. Disculpe, en mi caso, profesor, ¿cómo sería, profesor? Yo también estoy haciendo investigación fenomenológica, profesor. A ver, dame el título. Mi título, profesor, es Clases Virtuales, dos puntos, percepción de estudiantes del cuarto año de secundaria de los planteles de aplicación Huamampoma Dayala, guión 2020, profesor. Ya, ¿cuál es tu tema de investigación ahí? Serían los... Percepción de las clases virtuales, profesor. Clases virtuales, eso es tu tema. Percepción es lo que piensan los estudiantes sobre las clases virtuales. El tema de investigación es clases virtuales. Esa es la categoría. Ya, profesor. Ya. ¿Quién más está haciendo fenomenología? ¿Quién más? Yo, profesor. Yo, profesor. A ver, Yuli. ¿Cuál es el título de tu trabajo? El título es Los temas de enseñanza en la época de la pandemia y dificultades en el manejo de la tecnología de los profesores en el área de comunicación del colegio 9 de diciembre. A ver, repíteme. Los métodos de enseñanza en la época de la pandemia y dificultades en el manejo de la tecnología de los profesores en el área de comunicación del colegio 9 de diciembre. Ahí tienes dos, pues, métodos de enseñanza. ¿Y el otro de qué me dices?
No, es métodos de enseñanza, profesor, porque es los métodos de enseñanza en la época de la pandemia y dificultades. No, es los métodos de enseñanza en la época de la pandemia y dificultades de manejo de la tecnología de los profesores del Colegio 9 de Diciembre. Ahí estás abordando dos, hay que corregir bien ese título. A ver, escríbeme en el chat para ver, o puedes presentarlo tu título. Ya, profesor, ahorita lo presento. Ya, un poquito más del tamaño de letra. No puedo ver bien. Ya, métodos de enseñanza en el contexto de la pandemia COVID desde la perspectiva de los docentes del nivel secundario del Colegio 9 de Diciembre. Escucha 2020. Ya ve, tú le habías cambiado ya el título, ¿te das cuenta? Sí, profesor, disculpe, me había equivocado. Dije, qué raro, ¿cómo he aceptado eso? Dije, ¿ves? Ya me hiciste preocupar por gusto. Sí, profesor, disculpe. Ya, acá tu tema simplemente es métodos de enseñanza. Sí, profesor, esa sería mi cátedra. Es tu categoría, pues. Ya, A profesor, ver, gracias. ya. ¿Quién más? A ver, otro de Yo, profesor. fenomenología. Yo, profesor. A ver, dime. Mi título es Percepción sobre la educación virtual en la zona rural en tiempos de pandemia de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución educativa Juan José Mendoza Bello de Colpapampa, Vilcashuamán, 2020. Ya, ¿sobre qué vas a investigar? La percepción de la educación virtual, profesor. Ya, la percepción tú deja de lado. Tu tema es educación Virtual. virtual. Repite el título nuevamente. Percepción sobre la educación virtual en la zona rural en tiempos de pandemia de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución educativa Juan José Mendoza Bellido de Ya, Colpapampa, claro. Vilcashuamán. Tu tema de estudio es educación virtual. Eso es en esencia. La percepción es lo que hace un rato digo. ¿Qué piensan los estudiantes sobre la educación virtual? La educación virtual es tu tema de investigación. En consecuencia, esa es tu categoría. Gracias, profesor. Ya. ¿Quién más otro de fenomenología? Yo, profesor. ¿No? Sí, profesor. A ver, ¿cuál es el título? Percepción de los profesores sobre el currículo por competencias en el nivel secundario de los planteles de aplicación Juan Poma de Ayala, Ayacucho 2020. Ya. ¿Cuál es tu tema de investigación ahí? El currículo por competencias, profesor. Exacto, eso es tu categoría, pues. Ujú. Ya, profesor, gracias. Ya. ¿Alguien más falta de Yo, fenomenología? ¿Tuyo es yo, fenomenología? sí, Profesor, Michelle, a ver, vamos primero con Michelle. yo, profesor, mi título es Percepción de los estudiantes sobre la incorporación y desarrollo de las clases virtuales en el área de ciencias sociales en el quinto grado del nivel secundario de la institución educativa Sol de los Andes de San José de Huarcaya, Huancasanco, 2020. Ya, ¿cuál es ahí el tema? Clases virtuales solo en el área de ciencias sociales, ¿sería? Claro, clases virtuales, pues. Ujú. ¿Solo clases virtuales solo o en el área de Clases ciencias sociales? virtuales, nada más, clases virtuales. Es tu Ya, tema de investigación. ya, gracias. Ya. A ver, Rubén, ya profesor, mi título es Percepción de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria sobre la enseñanza del área de ciencia y tecnología de manera virtual en la institución Javier Eraúd Pérez. a ver, presenta Ese el es, título, profesor, mi presenta el título. título. Presenta tu proyecto, el título.
Mi internet no es tan bueno, profesor, disculpe. Lo escribo en el chat, profesor. Tal como está el título, escribe. No le cambies nada. Ya lo envié. Por el chat acá del aula has enviado. Sí, profesor, no llega. No, no llega. Jóvenes, ¿todos me escucharon Ya lo bien envié. todo? Jóvenes, Mi internet ¿me está están fallando. escuchando bien todos? Sí, profesor, normal. Madeleine, ¿estás ahí, Madeleine? Sí, profesor. ¿Me escuchas normal? Sí, hay momentos que le escucho entrecortado, debe ser por el internet, profesor. En mi zona no tengo fluido ahorita, estoy en clase a oscuras. Ya lo escribí, lo envié, profesor, pero no. No sé a dónde has enviado, joven, que no llegue aquí. Rubén García. Abandonó la sala, profesor. Ahí vamos a esperar un par de minutos que vuelva a ver para corregírselo. ¿Alguien tiene comunicación con el joven que acaba de salir? Profesor, Sí. disculpa, yo estoy haciendo mi investigación, es de tipo experimental y no estoy muy segura acerca del nivel. Yo le puse explicativo, profesores, y el diseño es cuasi experimental. El No hay tema de mi problema, está tesis bien, es el también es método. la postura de Supo. El explicativo tiene dos variantes.
Uno investigación observacional y otro experimental. No hay problema como diseño, o perdón, como nivel. Ya, profesor, gracias. Sí, no hay ningún problema. ¿Cómo se apellida el joven que abandonó el aula? García Garay, profesor. Entró y volvió a salir, creo. Sí, profesor. Ya, Profesor, recién disculpe. llegó. Sí, 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 profesor. a ver. A ver, ahí tienes que arreglar la redacción, pues, joven. Ya. A ver, Sí, profesor. redacta de esta manera. Percepción sobre la enseñanza virtual del área de ciencia y tecnología ¿Estás Bien. redactando? Sí, profesor. Ya te dije, percepción sobre la enseñanza virtual del área de ciencia y tecnología Sí. de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa Javier Herau del distrito de Carmen Alto, Ayacucho 2020. Son Javier Pérez del distrito de Carmen Alto, profesor. ¿No? Ya ahí completas todo. A ver, lee cuál es el título. Percepción sobre la enseñanza virtual del área de ciencia y tecnología de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa Javier Eraú Pérez del distrito de Carmen Alto, Ayacucho, 2020. A ver, lee nuevamente y despacio, ¿no? Percepción sobre la enseñanza virtual del área de ciencia y tecnología de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa Javier Eraúd Pérez. Ahora sí está bien esta redacción. ¿Cuál es el tema de estudio entonces? En el área, la enseñanza enseñanza virtual del área de ciencia y tecnología. Claro, eso es entonces el tema, porque ya está disperso todo. Sí, sí, profesor. Ordena de esa manera y con esto redacta bien tu problema y tu objetivo también. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más ahí en fenomenología? Bueno, en investigación cuantitativa, ¿algunas dificultades o consultas? Bueno, jóvenes, yo creo que hasta aquí llegaríamos por hoy día.
Estoy bastante agotado porque estoy trabajando desde las 2 de la tarde. Ya, entonces quedamos aquí y aprovechen estas horas que queda o minutos que queda. Ya vayan sistematizando porque el día miércoles, además, hasta la 1 de la tarde, van a ustedes subir todo. ¿Ya? Voy a programar en estos instantes ya el trabajo para que puedan subir ustedes. ¿Ya? Ahí suben todo ya. Todo totalmente acabado. ¿Ya? Muy bien. En esto quedamos y nos estamos comunicando, jóvenes. ¿Ya? Buenas noches con cada uno de ustedes. Muy bien. Nos estamos comunicando. Hasta la próxima. Profesor, disculpe, ¿logra escucharme? Sí, ¿con quién hablo? Soy Flor, profesor. Profesor, un gran favor. La clase grabada a inicios, ¿podría subirla a la plataforma? Un gran favor, profesor. La verdad que hoy he perdido la noción. ¿Cuál será, señorita? Todo lo que estoy yo grabando está subiendo a la nube. Sí, profesor, he revisado en la plataforma, pero sobre las clases anteriores, pero no he encontrado las clases que usted grababa, profesor. Por eso le decía si usted podría subir esta clase. Es que yo no los archivo, mis clases grabadas, no lo archivo. Ahí lo dejo y voy eliminando, eliminando, eliminando. Y se supone que está quedando en el aula, en el Drive. No los tengo. Si alguien tiene, que pídele que lo compartan con usted. Ya, profesor. Profesor, Sí. nada más justo estaba revisando hasta el punto de, bueno, en este caso tipo, nivel, diseño, técnicas, validez y confiabilidad. Hasta esos puntos solo vamos a citar, ¿verdad, profesor? En este caso que hemos hecho técnicas y aspectos éticos. En esos aspectos ya no vamos a citar, ¿verdad, profesor? Sí, ahí ya nos citan ya. Ya, profesor. Profesor, otra de mis dudas era acerca de, en este caso, tipo, nivel, diseño y ciertos puntos como técnicas hasta validez. ¿Los autores en las citas pueden repetirse, profesor? No, 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 ya no de preferencia. Hay que acudir a diversos autores. Eso le da más riqueza al trabajo de investigación, si no muestra pobreza. Ya, profesor, estaría bien. Profesor, Sí, porque hoy día he visto que me han hecho con un solo autor. Para todito me han citado Hernández, Hernández, habiendo tantos autores. ya, profesor. Profesor, en el punto de aspectos administrativos, los puntos que vamos a tocar como presupuesto, recursos o cronogramas, en la parte de referencias bibliográficas, el anexo vamos a obviar en esta ocasión, ¿verdad, profesor? No, pero en anexo está pues la matriz de consistencia. Ya, profesor. En este caso... Ponen anexos y abajo matriz de consistencia. Ya, profesor, es como su título. Yo pensé que era la parte de anexos donde se pone tal vez las pruebas, como las imágenes o fotografías. No, eso van a poner ya en la tesis, pero por ahora va yendo anexos. O perdón, en anexos va yendo la matriz de consistencia. Ya, profesor. Ya, profesor, muchas gracias por la aclaración. Sí, muy bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches.